sonreír porque le habrás dado un saludo y le habrás dicho qué gusto verte aquí, hermano. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a continuar con nuestro culto de esta noche y vamos a cantar el himno que estamos entonando desde la semana pasada, que será como un canto tema, esta serie de temas que estaremos teniendo estos fines de semana. 341, no sé si tengamos la oportunidad de proyectarse. Ahí está, excelente mi hermano, gracias. Nos colocamos en pie y cantamos juntos este himno. La Biblia asegura que Jesús muy pronto de las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Amén. Qué bendición estar más cerca del hogar. Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a invitarles a hacerlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, los versículos 9 y 10. ¿De acuerdo? Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Creo que leí hasta el 11, ¿verdad? Y el 9 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es lo que la palabra del Señor dice en esta noche. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Eterno Padre, que moras en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Nos encontramos en tu casa de oración, ante tu presencia, ante la presencia de tu Espíritu Santo, tus santos ángeles que están aquí también guardando a este pueblo, a esta manada pequeña, pero que no teme, porque a ti, Señor, ha placido darles el reino. Permite que cada uno de nosotros que estamos aquí tengamos esa certeza. Hoy hemos venido a aprender, a recordar que tú, Señor, tienes el control de todo lo que sucede en este mundo. Esa es nuestra garantía mayor. Y hoy, Señor, hemos venido a recordarlo, para estar apercibido, para que cuando suceda tengamos la certeza de que tú vas al control y que al final tu pueblo será liberado y vivirá por la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se han dado cita.
permite que cada uno reciba en su corazón, en su mente, la bendición de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestro hermano Sierra en esta noche, úsalo como lo has hecho antes, para que exprese las palabras adecuadas, correctas, para la edificación de nuestros hermanos a través de tu santa palabra. Trae con bien a los que vienen en camino, y que hoy, Señor, nos gocemos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, es hora de que la palabra del Señor sea presentada. Concentremos en ello y escuchemos en esta noche. Hermanos, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por sonreír. Vamos a estudiar esta noche un tema bien lindo, que es el sello de Dios. Pero antes de estudiar el sello de Dios, quisiera repasar lo que vimos el domingo pasado, que hablamos acerca de la verdad presente. ¿Se acuerdan que vimos un paseo por el santuario? Porque el santuario es la maqueta que Dios le dio a su pueblo para que aprendiera todo el plan de la salvación. Y vieron cómo juntamos los dos sermones del pastor Abel Armenta y vimos cómo en cada paso por el santuario nosotros aprendemos cuál es la verdad presente, porque la verdad presente tiene que ver con la obra que Jesús está haciendo de manera actual. Y llegamos hasta qué parte del santuario, hermanos. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Hasta el lugar santísimo. Y vimos que cuál era el marco profético de Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19, cómo se abrió el lugar santísimo y se vio el arca del pacto. Y lo relacionamos con Apocalipsis 14, 7, porque la hora del juicio había iniciado. Y vimos que ahí en el lugar santísimo, la obra que Jesús está realizando, también de ahí salen mensajes que es lo que nosotros actualmente debiéramos de estar predicando. Porque ahora Jesús está en el lugar santísimo y Él ahora no está perdonando pecados. Eso lo hizo, lo vimos, que eso lo hizo Él en el lugar santo. Y cuando pasó al lugar santísimo, ahora Jesús está borrando pecados de los libros del cielo, pero también los está borrando ¿de dónde? De nuestra vida. Y es entonces que podemos salir y predicar estos mensajes. Vimos lo que dice Hebreos 9:4, lo que había dentro del arca, ¿se acuerdan? Que inicia que había el maná. Y vimos lo que el maná representaba, la reforma pro salud, cómo Dios quiere que tengamos un cuerpo sano porque somos templo del Espíritu Santo. Y vimos que más que Dios quiera que estemos, que sí lo quiere, ¿verdad? Que las enfermedades no se acerquen a su pueblo, lo que Él quiere es que estemos abiertos, listos para escuchar su voz y ser llenos del poder del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver hoy. Pero vimos que también estaba la vara de Aarón. Vimos que también el maná nos habla del sábado. Vimos lo importante de la ley de Dios. Y vimos una parte bien interesante, que la ley de Dios no tan solo tiene que ver con la vigencia, sino que la ley de Dios lo que quiere hacer es darnos el parámetro para mirar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y poder ver a través de la ley que nosotros tenemos un carácter semejante al de ¿quién? Al de Cristo Jesús. Porque dice el apóstol Pablo que el mandamiento, Romanos 7:19, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Y cuando el Espíritu Santo implanta el carácter de Cristo en nosotros ya no guardamos la ley para salvarnos. Guardamos la ley ¿por qué? Porque el Señor ya nos ha salvado. Entonces pudimos ver qué linda es la verdad presente. Y que nosotros tenemos que seguir caminando por el santuario para que la obra, el proceso de la salvación llegue hacia ¿dónde? ¿Cuál es el fin del proceso de la salvación? ¿A dónde nos quiere llevar el Padre? Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 1:21, dice que Jesús sea nuestra justificación, nuestra santificación, y la tercera dice que sea nuestra glorificación. Cuando Jesús termine su obra en el lugar santísimo, Él va a terminar allí, va a poner los pecados sobre Satanás, la parte de Azazel, pero al pueblo de Dios lo va a llevar ¿a dónde?
¿A dónde nos va a llevar, hermanos? Apocalipsis capítulo 20. ¿Nos va a llevar a dónde? Al cielo. 1000 años. 1000 años ahora para ver por qué no se salvaron. ¿Por qué no están los que pensamos que debían de estar? Por eso son bien importantes estos mensajes, hermanos. Por eso es bien importante saber qué es la verdad presente, qué debe de pasar en mi vida y qué debo de estar predicando con mi vida y a través de la predicación que hagamos fuera de la iglesia. Pero hoy vamos a ver un tema bien lindo. A mí me encanta, porque cuando vimos la lección acerca del sello, la lección como que dio ahí una pincelada y yo me quedé con, bueno, pero ¿cómo es esto? Y nos inquietó y por la dirección del Espíritu Santo nos pusimos a estudiar y es lindo lo que encontramos. Vamos a orar, hermanos, para que el Espíritu Santo nos dirija esta tarde. Amado Padre Celestial, hoy vamos a ver dentro del plan de salvación cómo tú siempre has apartado a tus hijos, los has justificado y los has santificado y los has sellado para salvación y vida eterna. Hoy, Padre, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos muestre ese sello. ¿Qué es el sello de Dios? ¿De qué está compuesto? ¿Y cuál es la parte que nosotros necesitamos realizar para ser sellados? Por favor, Señor, dirígenos en el estudio de esta tarde y que tu nombre sea glorificado. Amén. Leímos nuestra lectura bíblica de que el enemigo, Apocalipsis 14, versículos del 9 hasta el 12, el enemigo también va a poner su sello, ¿verdad? Va a llamar a su gente y le va a poner su sello. Por eso es importante que nosotros estudiemos acerca del sello de Dios. Ahora, ¿qué sabemos los adventistas tradicionalmente del sello? Y aquí es donde trajeron su cuaderno y trajeron su pluma. Porque vamos a ver muchas citas bíblicas, entonces es importante que ustedes anoten para que puedan llevar el hilo. Y si el día de mañana ustedes me quieren, no vamos a ver todos los versículos porque cuando estudiamos hay muchos versículos, pero yo sé que muchas cosas ustedes ya las saben y si no las van a recordar y si no, nos las vamos a llevar de tarea. ¿Qué les parece? Vamos a abrir la Biblia electrónica ahora porque es la que nos va a ayudar para ver rápidamente todos estos versículos. Miren qué es lo que tradicionalmente creemos los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día creemos que el sello de Dios es el sábado, ¿verdad? Y decimos que el sello de Dios es el sábado porque en Ezequiel, en el capítulo 20, los versículos 12 primero y luego vamos a ver el 20, el Señor es bien claro al decir que el sábado se lo ha dado siempre a su pueblo. Miren para qué dice, y les di también mis días de reposo. Ezequiel 20:12 dice, para que fuesen por señal. Más adelante vamos a ver que señal y sello significan lo mismo, son sinónimos. Dice, para que fuesen por señal. En otras palabras, también pudiéramos leer ahí que el Señor le dio los sábados a su pueblo para que fuesen el sello entre Dios y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Queda claro que el sábado es el sello de Dios, sí o no, hermanos? Ahora, el 20, miren cómo el Señor repite. Ahora, cuando en la Biblia se repite un mensaje es porque Dios lo quiere dejar bien ¿qué? Bien claro. Ahora, versículos que dicen que el sábado es el sello de Dios, hermanos, hay muchos. Miren lo que dice 20. Y santificad mis días de reposo y sean ¿por qué? Sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro ¿qué? Vuestro Dios. Muy bien. Entonces, bíblicamente, el sello de Dios es el ¿qué? ¿Es el día de reposo o es el sábado? Pero ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14. Miren ahora lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene el versículo 12, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo dice
que el creyente cuando escucha el Evangelio y el Espíritu Santo lo lleva a creer, no tan solo lo lleva a creer, sino que el Espíritu Santo, después de que lo convierte, lo sella. Y ese sello dice que son las garantías del cristiano. ¿Para qué? Para el día de la salvación, es lo que está diciendo. Son las arras, que son la garantía. ¿Han visto que en una boda dan arras? ¿Verdad que sí? ¿Y qué simbolizan las arras? Cuando el muchacho le da las arras, ¿qué son las arras? Unas monedas. Cuando le da las monedas a la muchacha, ¿qué le está diciendo? Él se está comprometiendo públicamente que nunca le va a faltar algo a quién. Vean qué lindo es el Señor. A mí me encantan las imágenes que Dios utiliza para mostrarnos cómo Dios se compromete. Y dice que cuando Él hace esa obra en nosotros, el Espíritu Santo sella la promesa de que Él nos va a salvar. ¿A través de qué? A través de algo que nosotros vemos en las bodas. Porque el compromiso que hace Dios con nosotros es ¿por qué? Por amor. Pero miren también cómo se repite este mensaje. Ahí mismo, en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 30. Ya está mejor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Hermanos, ¿nos queda claro que el Espíritu Santo es el sello de Dios? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué está pasando? ¿El Nuevo Testamento contradice al Antiguo Testamento? ¿La Biblia se contradice, hermanos? No, la palabra de Dios no se contradice, y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Pero entonces podemos entender que si la Biblia no se contradice, el sello de Dios, entonces podemos concluir que el sello de Dios es como una moneda. ¿Cuántas caras tiene una moneda, hermanos? 2. Para que una moneda sirva, yo les pregunto, ¿se la reciben si solo tiene una cara? Si le falta el logo de la otra cara, ¿se la reciben? ¿Qué le dicen? Esta moneda no tiene valor. ¿Por qué? Es falsa. ¿Por qué? Porque le falta la otra cara. Y eso es lo lindo de este mensaje. El sello de Dios tiene 2 caras. Y vamos a ver la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros. ¿La podemos ver, sí o no? ¿Ustedes pueden ver al Espíritu Santo entrando a su vida y moviéndose dentro de ustedes? No, ¿se acuerdan que cuando Jesús habló con Nicodemo le dijo, mira, es como el viento? Tú no lo puedes ver, pero sí que puedes, ¿qué? Sentir. Perdón. Tú puedes darte cuenta por la influencia, el resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, el Espíritu Santo es la parte interna del sello de Dios. Y el sábado es la señal externa del sello de Dios. ¿Podemos concluir eso? No los veo muy convencidos. Vamos a verlo a través del rito de la circuncisión. Cuando Dios instituyó la circuncisión, ¿para qué la instituyó? Bueno, vamos a verlo. En Génesis capítulo 17, el versículo 10. Miren cómo Dios instituye la circuncisión. Y miren para qué la instituyó. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. A ver, ¿qué está haciendo Dios con el pueblo de Israel? Un pacto. Dice, vamos a hacer un convenio, un contrato, un pacto. Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Pero ¿cómo vamos a sellar ese pacto? ¿Cuál va a ser nuestra señal de ese pacto? Dice, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era la señal o el sello de ese pacto, hermanos? Dice, será circuncidado todo varón, ¿entre quién? Entre vosotros. Así que la señal del pacto de Dios con su pueblo era que los judíos se tenían que ¿qué? Ahora, ¿era importante hacerse la circuncisión, sí o no? Miren lo que dice el versículo 14. Miren lo importante que era. Ahí mismo, Génesis 17, 14 dice, y el varón incircunciso,
el que no se circuncidó. Dice, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Ha violado qué cosa? Wow. Si alguien decía, no, Señor, yo creo en ti, yo quiero ser tu pueblo, pero no me quiero circuncidar, ¿qué le decía el Señor? Si no te circuncidas, no eres parte de mi pueblo. Así que era importante la señal externa, hermanos. Pero ahora miremos que también había una señal interna. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6. Miren cómo Dios habla de que esa parte externa es importante, pero que esa parte externa era el resultado de una obra interna que Dios iba a hacer en su pueblo. Deuteronomio 36 dice, ¿y circuncidará quién, hermanos? Circuncidará Jehová tu Dios, ¿tú qué? La señal externa era ¿dónde? En el prepucio. La señal interna ¿dónde es? En el corazón. La señal externa la hacía el judío. La señal interna la hacía ¿quién? La hacía Dios. Dice, en el corazón de tu descendencia. Dice, y el corazón de tu descendencia. ¿No es lo mismo que leímos en Génesis 17:10? Lo tienes que hacer tú y lo tiene que hacer ¿quién? Tu descendencia también. No era que yo por ser hijo de un circuncidado yo no me tenía que circuncidar. No. ¿Se dan cuenta cómo desde entonces el Señor ya enseñaba que la salvación es personal? Que yo no me puedo acoger a los beneficios de que porque mi esposa ella es muy consagrada, entonces yo me voy a salvar por la consagración de ella. ¿Verdad que no es así? Por eso dice, cada quien tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que hacer esta obra. Y entonces dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Ahora miren, interesante esto, hermanos. La obra interna se tiene que hacer como un resultado del amor de Dios. ¿En dónde? Ahora entendemos a Juan 14:15 cuando dice que si me amáis. ¿Se dan cuenta? Porque si yo guardo los mandamientos pero no amo a Dios, ¿funciona esto? Ahora miremos cómo en la vida de Abraham entendemos qué parte tiene que suceder primero y luego la otra. Vamos a Génesis en el capítulo 15, Génesis 15:6. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener una gran descendencia? Como las estrellas, como la arena. ¿Se acuerdan? ¿Le creyó o no le creyó Abraham a Dios? ¿Verdad que le creyó? Ahí está el versículo, dice, y dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, 15:6. Ahora, en ese capítulo no dice qué edad tenía Abraham, pero si vamos a Génesis 16:16, después de que nace Ismael, o cuando nace Ismael, sí nos da la edad de Abraham, y es importante notar la edad. Génesis 16 dice, ¿era Abraham de edad de cuántos? 86 años cuando Agar dio a luz ¿a quién? A Ismael. Ojo con la edad, 86 años. Ahora vamos a Génesis 17:24, porque ahora vamos a ver a qué edad Abraham se circuncidó. Miren lo que dice Génesis 17:24. ¿Era Abraham de edad de cuántos años, hermanos? 99. Si Ismael nació cuando él tenía 86 años, quiere decir que cuando Dios le dio la promesa, Abraham por lo menos tenía menos de 86 años, ¿sí o no? O a lo mucho tenía 86 años. Pero hasta la edad de 99 años fue cuando Abraham, ¿qué cosa? ¿Qué fue primero, hermanos? ¿Qué tiene que ser primero? La parte interna tiene que ser primero y después tiene que hacerse la parte, ¿qué cosa? La parte externa. Veamos cómo el apóstol Pablo lo explica. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 4, los versículos del 9 al 12. Romanos capítulo 4. Miren cómo el apóstol Pablo explica esto, la experiencia de Abraham con respecto a la circuncisión. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Está hablando de la justificación.
Es decir, tú eres justificado hasta que te circuncidas, dice Abraham. O puedes, siendo un incircunciso, ya haber sido justificado como le pasó a Abraham. ¿No es así? Antes de los 86 años, Abraham fue justificado. Y la señal de la circuncisión externa, él la tuvo hasta los 99. Y miren cómo el apóstol Pablo explica diciendo, dice, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿antes de qué? El versículo 10 lo aclara. Dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pregunta el apóstol Pablo. No en la circuncisión, sino en la ¿qué? Eso lo acabamos de estudiar ya. Abraham fue justificado estando aún ¿en dónde? En la incircuncisión. Pero miren, aquí viene el versículo 11, que es el versículo que habla de que señal y sello son la misma cosa. Dice, y recibió la circuncisión como señal, ¿como qué, hermanos? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuesen padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia. Pablo está aclarando y dice, sí, él fue justificado por creer, pero el creer lo llevó ¿a qué? A circuncidarse. ¿Se dan cuenta? Primero es la obra interna, para que entonces de manera natural Dios produzca en nosotros la obra ¿qué? La obra externa del sello. Entonces versículo 12 dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El apóstol Pablo ratifica y dice, primero hubo una obra interna en Abraham y después sucedió una obra, ¿de qué tipo? De obra externa. Ahora, miren cómo Pablo quiere aclarar también una parte bien interesante, que la parte externa, hermanos, no tiene ningún valor si no ocurre primero la interna. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Miren cómo Pablo lo aclara y dice, miren, de nada te sirve estar circuncidado si Dios no ha circuncidado primero tu corazón. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos ¿a quién? En el espíritu servimos ¿a quién? Es interesante las frases de los versículos. Dice, y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? O sea, mi confianza no está puesta en la señal externa. Porque si yo tengo la señal externa, pero no he experimentado la señal interna, dice él, no sirve de nada. Y miren, en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, él incluso, el apóstol Pablo, se va más profundo en el mensaje para el pueblo de Dios. Porque habla de ser judío. ¿Quién realmente es judío? Dice el apóstol Pablo, dice, pues no es judío el que lo es, ¿qué cosa? Exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, ¿en dónde? En la carne. Sino que es judío el que lo es, ¿en dónde, hermanos? En lo interior. Y la circuncisión es la de ¿dónde? La del corazón. ¿No lo vimos en Deuteronomio? Capítulo 30, versículo 6. Dice, en la interior. Y la circuncisión la del corazón. ¿En qué, hermanos? ¿Quién hace la circuncisión interna? En Deuteronomio vimos que era Jehová tu Dios, pero ahora vemos quién de la Trinidad es el que hace la circuncisión. Dice, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién, sino de Dios. El apóstol Pablo es claro y dice, de nada te sirve la señal externa si el Espíritu Santo no te ha convertido. Ahora hagamos algunas reflexiones, hermanos. Yo les pregunto, ¿cuándo fue dada la circuncisión? ¿Antes del pecado o después del pecado? Después del pecado. Génesis capítulo 17. ¿Fue dada para todos los hombres o fue dada solo para los judíos? El apóstol Pablo está diciendo quién es judío. Yo les pregunto, ¿fue abrogada la circuncisión? Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20.
y después vamos a ver el 28 y 29. ¿Se acuerdan del concilio de Jerusalén? Cuando estaban discutiendo de circuncisión o no circuncisión. Miren el momento en que fue abrogada. Y vamos a ver quién dijo que debía ser abrogada la circuncisión. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los... Es decir, todo aquel que quiera venir a ser parte del pueblo de Dios no se tiene que circuncidar, dice, sino lo que tiene que hacer es apartarse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es lo único que le pedimos. Ahora los versículos 28 y 29, por favor. Y miren quién dirige esta obra, hermanos. Dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y dice, pásenlo bien haciendo esto. ¿Quién dirigió el que se terminara lo de la circuncisión? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿y ahora, hermanos? ¿Será que Dios instituyó un rito que sustituye a la circuncisión? Es linda la palabra de Dios. Y cuando uno la empieza a estudiar así, uno empieza a ver el hilito, cómo va y cómo aclara las cosas. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a ver qué rito sustituye a la circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Miren. En él también fuisteis, ¿qué cosa, hermanos? Circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. ¿Qué circuncisión es esa? La interna. Muy bien. Y dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? En la circuncisión de Cristo. Y entonces viene la aclaración, ¿cuál es el rito? Dice, sepultados con él, ¿en dónde, hermanos? Ahora la circuncisión del pueblo de Dios ocurre cuando tú y yo ¿qué? Nos bautizamos, dice, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó ¿de dónde? De los muertos. Es decir, ¿tienes alguna duda de lo que Dios va a hacer contigo en la circuncisión interna a través del bautizo? Y como una señal externa, si Jesús resucitó o no resucitó Jesús. ¿Verdad que sí resucitó el Señor Jesús? ¿Dónde está representada la resurrección de Jesús en el santuario? ¿Se acuerdan del lavacro que estaba después del altar del sacrificio? Había un lavacro que había que lavarse ahí para poder entrar al lugar santo. El lavacro simboliza la resurrección de Jesús. Entonces, la Biblia es clara y el apóstol Pablo, que habla de la circuncisión, dirigido por el Espíritu Santo, presenta que ahora, para ser parte del pueblo de Dios, yo necesito ¿qué cosa? Ahora ya no necesito circuncidarme, ¿necesito qué? Bautizarme. Ahora, necesito bautizarme para salvarme. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:21. Porque alguien puede decir, no, yo creo en Dios, entonces mejor no me va. Yo con creer me basta y ya no tengo que bautizarme. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora ¿nos qué? Y viene la explicación por qué. ¿Qué sucede? Porque es que al bautizarme, yo recibo el mensaje, la convicción de parte de Dios de que voy a hacer ¿qué cosa? Lo vamos a ver más de cerca y vamos a ver cómo en el bautismo, si la circuncisión tenía una parte interna y una parte externa como el sello de Dios, el bautizo también tiene que tener una parte interna y también debe de tener una parte externa, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? San Marcos capítulo 16, versículo 16. Este versículo es contundente y habla de las dos partes del bautizo. Dice, ¿el que qué? El que creyere. ¿El creer qué es, hermanos? ¿Quién produce el creer en nosotros? Gálatas 5:22, el resultado del fruto no lo vamos a ver, por eso no lo sabemos. Dice que es fe. ¿La fe es qué? Es creerle ¿a quién?
creerle a Dios. Entonces, cuando tú le crees a Dios, cuando viene la fe a tu vida, cuando tú le crees, cuando el Espíritu Santo produce la fe en tu vida, dice, el que creyere, parte interna, y fuere bautizado, esa es la parte externa, ¿ya entendieron? Y dice, este será, ¿qué cosa? Dice, mas el que no creyere, ¿qué va a pasar con él? Pues ni siquiera se va a bautizar. Pero aquí es donde viene algo interesante. Para bautizarnos necesitamos, ¿qué, hermanos? ¿Qué necesitamos? Creer. Vamos para allá. Porque, hermanos, tenemos que ser sinceros en esta obra. Y aquí es donde empezamos a ver, hermanos, y analizar cómo estamos llevando a las personas a este encuentro con el Salvador. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Y vamos a ver aquí la obra del Espíritu Santo. Dice, al oír esto, se compungieron. ¿De qué, hermanos? ¿Qué es compungirse? ¿Han visto a los niños cuando algo les duele y antes de llorar hacen así esas caritas así como... y entonces ya se sueltan a llorar? Eso es compungirse. O sea, cuando algo te está doliendo desde adentro y te duele tanto que no lo soportas y entonces lo tienes que ¿qué? Lo tienes que sacar. Entonces dice que se compungieron, pero ese compungimiento, ese dolor que se produjo en sus vidas, ¿de qué fue, hermanos? De corazón. La única manera de ir correctamente al bautizo es verificar que la obra del Espíritu Santo es correcta en nuestras vidas para ver si la decisión que hicimos de seguir a Jesús fue de corazón o no. Por eso ellos, como fue de corazón, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y miren cómo se reafirma la obra del Espíritu Santo. Pedro les dijo, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse. Ahí en el campamento cambia de dirección. En lugar de ir hacia el pecado, mira la vida perfecta de Jesús y ve a la cruz. Y en la cruz se garantiza que tú vas a ser victorioso, como Jesús fue victorioso. Y entonces confesaste tus pecados ahí en el altar de sacrificio, en la cruz del Calvario, y entonces tú recibes el arrepentimiento. Y entonces dice, ya que te arrepentiste, ve al lavacro, ¿para qué? Para que te bautices. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Ahora sí puedes entrar al lugar santo. ¿Por qué? Porque en el lugar santo es donde se perdonan los pecados. Y me encanta Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para quién? ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cristiano en el lugar santo está en paz, porque sus pecados han sido, ¿qué cosa? Han sido perdonados. Y entonces dice, ¿y qué vas a recibir? Hermanos, no nos va a dar tiempo de ver la obra del Espíritu Santo, pero ya la podemos empezar a visualizar a través de estos versículos. ¿Se dan cuenta? La obra del Espíritu Santo es irnos llevando por el santuario para ver lo que Cristo está haciendo por nosotros. Pero lo tenemos que hacer ¿de qué? De corazón. Yo le explicaba los guías mayores porque estamos repasando las 28 creencias y les decía, si tú no has sido sincero al aceptar el sacrificio de Jesús y te bautizaste no siendo sincero, tú ni siquiera has entrado al lugar santo. Tus pecados todavía ¿dónde están? ¿No es eso lo que enseñó el apóstol Pablo de que no se podía hacer la parte externa si no había ocurrido primero la qué? La interna. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante? Versículo 47 de ese mismo capítulo 2. Miren lo que hace el Señor. Una vez que tú has sido sincero, te bautiza y entonces te da el don del Espíritu Santo. Y cuando te da el don del Espíritu Santo, si ustedes leen, ¿cuántos están leyendo ya el libro de Eventos de los Últimos Días? Que recomendamos el domingo pasado, capítulo 13, la lluvia tardía. La hermana Juay dice que cuando nos bautizamos recibimos una porción del Espíritu Santo, pero bajo el consejo de Efesios 5:18 nosotros debemos de ser ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo.
Y la llenura del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo lo va a hacer si tú y yo hacemos las cosas que necesitamos hacer. Vean lo que había en el lugar santo. Y ahí vamos a entender qué 3 cosas tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo. No nos da el tiempo para verlo. Pero miren lo que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué cosa? Cuando tú te bautizas, no tan solo recibes el don del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo se vuelve lo que decía el apóstol Pablo en Efesios 1, 13 y 14. Se vuelven las arras, porque tu nombre es escrito ¿en dónde? Por eso vamos a ver acerca del juicio, hermanos. Por eso vamos a estudiar, repasar acerca del juicio. Porque ¿qué hace Dios? Cuando yo peco, me borra del libro de la vida. Y que vuelvo a pedir perdón, me vuelve a escribir en el libro de la vida. Eso hace el Señor. Vamos a ver que no hace eso el Señor. Y ya vamos a estudiar esa parte. Entonces, nos bautizamos como resultado de la obra interna del Espíritu Santo. ¿En dónde? Nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Y cuando nos bautizamos, la parte externa, ¿qué pasa? Recibimos el Espíritu Santo y nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta cómo hay relación en todo lo que la Biblia explica y enseña? Hay una parte interna, hay una parte externa. Pero nuevamente, hermanos, repetimos. Por eso, cuidado con la obra misionera que estamos haciendo. No bauticemos a alguien si no ha tenido un encuentro real con el Espíritu Santo. Porque a veces decimos, no, ya está listo, bauticémoslo. Sucede lo mismo que la circuncisión. El acto externo, ¿qué pasa? No sirve si no ocurrió primero el acto interno. Entonces ya podemos ir concluyendo. Hermanos, ¿cuál es el sello de Dios? El sello de Dios está formado por el Espíritu Santo y el sábado. Y vamos a ver de cerca esto. Si volvemos a nuestra cita bíblica, Apocalipsis 14, que fue la cita de hoy, versículos 9 y 10, vean el mensaje del tercer ángel. Y si el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe su ¿qué? Su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muchos cristianos hoy en día nos dicen a los adventistas: ustedes los adventistas están locos. ¿Quién les dice que el sábado, que un día va a ser la señal de lealtad a Dios, va a ser el sello de Dios que va a decir si él eres fiel o no? Y dicen que estamos locos porque decimos que un día va a ser la señal. Pero lo ha dicho el Señor, ¿sí o no? Ahora yo les pregunto, ¿cuál era la señal para Adán y Eva de lealtad allá en el Edén? Próximo domingo, hermanos, no falten, vamos a hablar acerca de la adoración, y esa parte tiene mucho que enseñarnos con respecto a la adoración. Pero la señal de lealtad que Dios escogió en el Edén, ¿cuál fue? Un árbol. Así que ¿qué de malo tiene que en el tiempo del fin Dios escoja qué cosa? Un día, para decir que es la señal de lealtad. Volvamos a Ezequiel capítulo 20, el versículo 12, y ahora sí vamos a, miren cómo Ezequiel 20, 12, que al principio lo leímos muy rapidito, miren cómo ahora él junta las dos partes del sello de Dios. Dice: y les di también, ¿quién está hablando? El Eterno, mis días de reposo, para que fuesen una señal. El sábado es solo una señal, es la parte externa, para que supiesen que yo soy Jehová, el Espíritu Santo, que te ¿qué? Que te santifico. Ahora vemos las dos partes del sello de Dios en el sábado. Dice, el sábado es la señal externa de que el que te santifica es ¿quién? Y aquí viene un mensaje importante para nosotros los adventistas del séptimo día. Yo no puedo pretender guardar el sábado para salvarme, ¿verdad que no? Porque muchos lo hacemos.
Ahora también tener mucho cuidado de pensar de que porque guardo el sábado, porque el sábado no trabajo, entonces yo me voy a salvar. No, porque el Señor te tiene que santificar primero para que eso ocurra. ¿Qué cosa? Para que tú puedas guardar de manera correcta. Por eso les digo, vengan el próximo domingo, vamos a hablar del sábado. Para que tú puedas guardar el sábado de manera correcta, necesitas que el Señor te santifique. Ahora, ¿quién nos santifica? Primero de Pedro 1:2. Bien clarita la palabra de Dios. Primero de Pedro 1:2 dice: elegidos. ¿Qué es ser elegido, hermanos? Dios nos miró de entre todo el mundo y ¿qué hizo el Señor? Yo voy a escoger a Lili y la voy a sacar del mundo y la voy a poner acá. Pero no tan solo la voy a sacar del mundo y la voy a poner acá, sino que le voy a poner mi ¿qué? Le voy a poner mi sello para que todo el mundo sepa que ella es ¿qué cosa? Eso a mí me parece lindo. Miren cómo sigue manteniendo el mismo mensaje. Dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación ¿de quién, hermanos? Del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo nos santifica, ¿qué hacemos, hermanos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean ¿qué cosa? Multiplicadas. ¿Quién nos santifica, hermanos? Ahora vamos a ver versículos bien rapidito, y eso solo se los voy a mencionar para que los escriban y ahí en su casa los estudian. Porque yo les pregunto, ¿esto pasó en Jesús, sí o no? Porque Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí o no? ¿O Jesús se fue sin el Espíritu Santo y Él se puso a hacer la obra? Esos anótenlos nada más, no nos va a dar tiempo de verlos porque lo vamos a mencionar rapidito. Está en Marcos capítulo 3, versículos 21 y 22, ahí dice que Jesús cuando se bautizó recibió ¿qué cosa? Y luego Marcos capítulo 4 versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió de donde fue bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero ¿se dan cuenta? Tú eres bautizado y después tienes que ser ¿qué cosa? Marcos 4:1, ser lleno del Espíritu Santo. Y luego es Lucas, discúlpenme, no es Marcos, es Lucas. Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22, Lucas 4:1. Y luego en Lucas 4:14 dice que Jesús por el poder del Espíritu se puso a hacer la obra. Ahora entendemos cuál es el proceso de la obra del Espíritu Santo. Primero cuando nos bautizamos, bueno, Él ya nos convierte, nos convence para bautizarnos. Cuando somos bautizados recibimos una porción del Espíritu Santo, pero entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte para ser llenos del Espíritu Santo. Vean lo que había en el lugar santo, hermanos, y ahí vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez que hemos sido llenos del Espíritu Santo, ahora sí nosotros podemos salir, porque tenemos el carácter de Cristo, a predicar el Evangelio. Yo les pregunto, cuando el gadareno fue mandado por Jesús a predicar el Evangelio, ¿lo tuvo que convertir Dios antes o lo mandó gadareno a predicar el Evangelio? Es algo que de veras los adventistas tenemos que entender ya. No me gano el cielo por hacer las cosas externas. Necesito que el Espíritu Santo haga la obra interna en mi vida, y cuando eso ocurra, lo otro se va a dar de manera ¿qué cosa? De manera natural. Pero no podemos ir gadarenos a predicar el Evangelio. Tenemos que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo veía Jesús esta parte? Bueno, Marcos 1:35, ese sí es Marcos, ese se lo saben de memoria. Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba muy ¿qué? Muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué cosa? ¿Para qué oraba el Señor Jesús? Para ser lleno del Espíritu Santo y recibir su poder. Cuando Jesús estaba lleno, ahora Él podía ¿qué cosa? Cuando tú estás lleno, ¿puedes qué? Compartir. Cuando no estás lleno, ¿qué compartes si no tienes? ¿Verdad que es hasta lógico? Ahora, vamos a Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Miren cómo Jesús miraba también la parte interna y la parte externa en la vida del cristiano. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, y miren la palabra,
Hipócrita es el antónimo de qué palabra. ¿Se acuerdan la palabra que vimos en Hechos 2:37 que se compungieron de corazón? En otras palabras dijimos, ellos fueron sinceros. Sincero es el antónimo de hipócrita. Dice, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de qué cosa, hermanos? De robo y de injusticia. El 26 dice, fariseo ciego. ¿Se acuerdan de la Odisea? La Odisea, ¿qué dice? Que no está ciega. Fariseo ciego, limpia primero lo del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea ¿qué cosa? Limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda ¿qué? Y de toda inmundicia. O sea, por fuera tú pareces un buen cristiano, pero por dentro estás lleno de ¿qué? Pero miren, el 28 es más duro. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis ¿qué cosa? Justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De hipocresía e iniquidad. Hermanos, tremendas conclusiones tenemos que sacar hoy. Si el Espíritu Santo no me ha guiado estos días, todo lo que yo he hecho es mera hipocresía y ¿qué? Por eso nosotros tenemos que revisar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para ver qué va a hacer el Espíritu Santo en mi vida, cómo se va a manifestar, y yo pueda corroborar y estar tranquilo y en paz de que el Señor está haciendo su obra en mí, y que aquel que dice el apóstol Pablo, aquel que inició la obra en nosotros va a ser fiel, ¿para qué? Para terminarla. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo vivió Jesús lo del sábado? Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Por más que me quito los otros micrófonos, esto sigue sonando. Marcos capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Dice que otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una ¿qué? Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿esta era una enfermedad crónica o era una enfermedad que en ese momento se había presentado? Yo invito a todos los del área de la salud, leamos lo que la Biblia dice acerca de observar el sábado, cuando Jesús sanaba, leamos lo que dice el Espíritu de profecía. Yo no soy nadie para decir esto se debe hacer, no se debe hacer, no, el Espíritu Santo nos va a indicar, pero yo sí he visto que algunas cosas no las estamos haciendo conforme el Espíritu Santo quiere que las hagamos. El versículo 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Miren, era malo hacer cosas, ¿qué cosa? Sanar a alguien, eso era malo para ellos. Pero acusar en sábado, eso no es ¿qué? Empecemos a mirarnos a nosotros. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús no quería que pasara por desapercibido lo que él iba a hacer con este hombre. Así que le dice, ven por favor acá al frente y quiero que todo el mundo mire lo que voy a hacer. Versículo 4, hace una pregunta a Jesús y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer qué cosa? Tremenda pregunta para la manera de observar el sábado. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Pero no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan qué cosa. Cuida de no estar justificando un negocio, un salario. Salvar la vida o quitarla. Pero ellos ¿qué quedaron? ¿Cómo quedaron? Pues quedaron callados. Versículo 5. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo. ¿El Señor se enoja? ¿Con quién se enojó el Señor Jesús ahí? Para entender ese enojo del que está hablando,
Noten, Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice que Dios se enoja no con las personas. Romanos 1:18 es la cita bíblica que dice que Dios no se enoja con las personas. Dios no se enoja con el pecador. ¿Se enoja con qué? Con el pecado. Eso lo dice Romanos 1:18. Jesús se enojó con la obra que el enemigo estaba haciendo en ellos. Que ellos, lejos de ver la bondad, toda la obra de milagros que Dios quería hacer en el sábado con su pueblo, ellos, por aceptar las indicaciones del enemigo, se habían apartado de ese camino de amor y de misericordia que Dios quería que ellos siguieran. Y entonces por eso Jesús se enojó con la obra del enemigo, que estaba obrando ¿en quiénes? En los fariseos. Y entonces por eso dice que él se enojó. Y miren que enojado con el pecado, se entristeció. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando Lázaro murió, Jesús qué hizo? Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Si iba a resucitar a Lázaro. Jesús lloró. Lloró porque ellos iban a ver el milagro, iban a reconocer que Jesús era el Mesías y no lo iban a aceptar como su Salvador personal. ¿Cómo los iba a salvar Jesús? Y eso, el corazón de Jesús, dice la hermana White, lo estrujó. Y por eso lloró. Porque él no soportó ver que la gente, aún viéndolo a él como el Mesías, viéndolo como el Salvador, no lo hicieran el Salvador de sus vidas. Y dice entonces, dijo al hombre, extiende ¿qué cosa? Tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada y sanada. Ahora yo les pregunto, ¿todo el mundo estaba contento? Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. Algunas versiones dicen para matarle. Esta dice ¿para qué? Entonces el sábado no se pueden hacer cosas buenas, pero sí podemos enojarnos, podemos criticar, podemos planear, matar. ¿Es eso lo que dice la Escritura? ¿Se dan cuenta del contraste? De lo que Jesús quería enseñar y de lo que tradicionalmente el pueblo hacía o los líderes del pueblo hacían. Hermanos, hoy necesitamos volver a las Escrituras y ese es el propósito del liderazgo de la iglesia con estas tardes de estudio. Que cada miembro de iglesia, guiado por el Espíritu Santo, pueda conocer la voluntad de Dios para su vida y que todo lo que hagamos, hermanos, bajo la luz y la dirección del Espíritu Santo y también bajo la luz y la dirección de la palabra de Dios, podamos observar el sábado con Cristo como el centro de nuestras actividades. Es decir, yo el sábado hago lo que Jesús hacía que en el sábado. Ahora yo les pregunto, ¿a Jesús lo querían matar por estar dormido el sábado o porque estaba sanando, predicando? Por ahí alguien me preguntó, Chuy, es que yo si me duermo el sábado, ¿será que es pecado? Hermanos, el último versículo que vamos a ver, porque ya el tiempo se nos acabó. San Juan capítulo 16, el versículo 13. Entonces 13, 16. No, San Juan 16, 13. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y la verdad quién es, hermanos? Por eso les decía, ¿quién nos va a llevar por el santuario para sellarnos como suyos? El Espíritu Santo nos va a tomar para mostrarnos a quién, a Jesús, que es la verdad, para que veamos la verdad presente, lo que Jesús está haciendo por ti y por mí ahora. El Espíritu, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué, hermanos. Creemos en esta promesa y por eso estamos estudiando todos estos temas, porque estamos seguros que el Espíritu Santo nos habrá de aclarar todo esto y nos habrá de mostrar qué es lo que viene, qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que el Eterno espera que nosotros hagamos. Hay una pregunta que yo quiero hacer esta noche, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Hemos sido sinceros en nuestra entrega al Espíritu Santo? Y
Y esto tiene que ver con los llamados que normalmente se hacen en la iglesia, ¿no es así? A veces se hacen llamados. Yo he visto personas que en todo el culto no ponen atención, pero se hacen un llamado y se paran, incluso vienen hasta acá adelante. Y a lo mejor yo hago mal en juzgarlos y pensar, bueno, ¿y por qué se para? Si realmente todo el culto estuvo con el celular, no escuchó el mensaje, ¿cómo es que ahora se para un llamado? Yo he tenido esos conflictos, hermanos. Normalmente, ustedes me han visto predicar, no hago llamados, pero hermanos, yo creo que ahora sí el Espíritu Santo nos está llamando, pero nos está preguntando con sinceridad. Ahora que tú y yo hemos estudiado este mensaje, que sabemos que el sello de Dios tiene una parte interna y una parte externa, yo esta noche quiero consagrar mi vida, que el Espíritu Santo me tome, que el Espíritu Santo haga su obra en mí, para que todo lo que suceda en mi vida sea el resultado de esa obra interna, y la obra externa yo la pueda hacer solo para la honra y la gloria de Dios. ¿No es eso lo que estamos estudiando esta semana? Que seamos la sal y la luz del mundo. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? ¿Habrá alguien más que querrá ponerse en pie y decir, Señor, de manera sincera, Señor, yo quiero esta noche que también el Espíritu Santo me vuelva a tomar? Si alguien tiene dudas y a lo mejor no tiene la suficiente fe, ¿se acuerdan de aquel hombre que tenía un hijo endemoniado? Y el Señor Jesús lo vio y le dijo el Señor Jesús, si crees, para el que cree todo lo es posible. ¿Se acuerdan lo que contestó ese papá? Y le dijo, Padre, ayuda mi fe. ¿Habrá alguien esta noche que también quiera decirle, Señor, ayuda mi fe? Yo, la verdad, hay cosas, el Señor nos conoce, sabe qué cosas necesita cambiar en nuestra vida, necesita transformar. Y si de veras quieres que esto suceda en tu vida, yo quiero que pase en mi vida, pidámosle a Dios esa bendición. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por lo que nos ha dicho esta noche a través de su palabra. Gracias por el interés que tiene su Santo Espíritu de hacer esa obra en nosotros. Quizás hasta hoy, Padre, nosotros hemos desaprovechado las oportunidades para ser llenos de su Santo Espíritu. Estamos aquí porque su Espíritu Santo nos ha traído. Y esta noche, a través del mensaje de su palabra, nos ha convencido que necesita terminar la obra que ha empezado en nosotros. Pedimos perdón por el tiempo desperdiciado, por no leer su palabra, por no orar, por no salir a predicar este mensaje, que es la obra a través de la cual somos llenos de su Santo Espíritu. Por favor, Señor, ponga ese poder en nosotros para que seamos cambiados, para que la obra interna se pueda desarrollar de tal manera que todo lo que hagamos sea solo para honra y gloria de su nombre, para que el mundo pueda ser iluminado por la salvación de Jesús. Y muy pronto, Padre, podamos ver su rostro, podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Por favor, Padre, ayúdenos para que esta obra también en nuestros hogares y con nuestras familias se pueda realizar. Bendiga al resto de la iglesia donde quiera que esté, que su Santo Espíritu también trabaje en ellos y que todo sea solo para honra y gloria de su nombre. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.